los potenciales. ¿Qué quiere decir? Que cualquier célula del cuerpo va a tener una carga positiva por fuera y una carga negativa a nivel de las membranas. Esto va a generar un potencial de acción que va a producir dependiendo si el ingreso es del sodio, va a producir una despolarización. Hay una selectividad, dijimos que la membrana era selectiva, no permisible, no dejaba pasar a unos y a otros, y solo deja en un momento dado pasar por los canales del sodio al sodio, por los canales del potasio al potasio. Este potencial de acción de la membrana está generada por una diferencia de concentración. Tenemos afuera de la célula 142 miliequivalentes y adentro tenemos 4, ¿no es verdad? O al revés. Esta diferencia de concentración es una forma de permeabilidad selectiva. Existe un gradiente de concentración del potasio. Que hace que salgan los iones positivos hacia afuera, ¿no es verdad? Y que va a generar una electronegatividad dentro de las células. Los potenciales de acción en reposo de todas las células siempre son negativos. De la neurona menos 65, de la fibra nerviosa menos 90, y así podemos ver que hay una gran diferencia. Esa diferencia de concentración genera un potencial de difusión para el sodio y para el potasio. La siguiente, por favor. Esto ya en la anterior clase ya habíamos mencionado, va a generar la teoría o la ecuación de Nernst, que describe la relación del potencial de difusión con la diferencia de la concentración de iones del interior y el exterior. El potencial de Nernst es el nivel de potencial de difusión a través de la membrana que se opone a la difusión neta de un determinado ion. Es decir, podemos calcular a través de la ecuación de Nernst el potencial de difusión del sodio, del potasio. En el caso del potasio vamos a ver que es de menos 94 milivoltios y en el caso del sodio es menos 61 milivoltios. La siguiente, por favor. Una es la ecuación de Nernst y otra la ecuación de Goldman. En la de Nernst solo utilizamos el sodio y el potasio. En la de Goldman vamos a utilizar el sodio, el fósforo, la concentración en el interior y en el exterior. La siguiente, por favor. ¿Cómo se mide el potencial de membrana? Vemos ahí el método para medir. Es muy difícil, imagínense, son micropipetas, ¿no es verdad? Va a haber una que va a ser un electrodo de cloruro de plata que está dentro de la célula y otra que va a estar en la superficie. Para medir el potencial de membrana se necesitan estas pipetas completamente delicadas y delgaditas. Se pone una afuera y otra afuera. La capa del dipolo se genera cuando se transporta hacia afuera suficientes cantidades o iones, dejando un potencial negativo en el interior. Un minutito, por favor. Entonces, no es tan fácil esta medición, ¿no es verdad? Ya hemos dicho que todas las células de la economía tienen un potencial eléctrico negativo, es decir,
que hay más iones negativos dentro que por fuera. Por eso la carga eléctrica de una célula es positiva por dentro y positiva por fuera y negativa por dentro. La siguiente, ¿qué pasa con el potencial de acción en reposo? En reposo quiere decir que existe una diferencia de concentración, una diferencia de carga eléctrica. Vemos ahí en el lado derecho que este transporte activo del sodio y del potasio a través de la membrana va a generar una bomba poderosa, la bomba de sodio-potasio. Es la bomba más importante del cuerpo y vamos a tener en todas las células de la economía, ¿no es verdad? Esto está producida por una diferencia de concentración. Ahí más pequeñito vemos que el sodio en el exterior tiene 142 miliequivalentes por litro y en el interior tiene 14, mientras que el potasio por fuera tiene 4 miliequivalentes y por dentro va a tener 140. Esto genera una proporción. La proporción mayoritaria es de potasio, 35 veces más es en el interior que en el exterior, mientras de sodio es de 0.1. Estamos viendo en los gráficos que el sodio va a pasar de dentro hacia afuera, de menor concentración a mayor concentración. Y lo opuesto en el potasio, de menor concentración por fuera a mayor concentración. ¿Y qué va a generar? Un gasto de energía. El ATP se va a convertir en ADP y va a perder una carga positiva, una carga de fosfato positiva. Esta fuga del potasio a través de la membrana celular nerviosa, por ejemplo, hace que los canales del potasio pasen por un poro de tándem, se llama, o canales de fuga, de 100 veces más permeables que el sodio, y pueden dejar escapar una pequeña cantidad de iones de sodio. La siguiente, ¿cuál es el origen del potencial de membrana? El origen del potencial de membrana es producto de la diferencia de concentración del potasio y de la diferencia de concentración del sodio, ¿verdad? Hemos visto ya la diferencia. Y utilizando la ecuación de Nernst, vamos a ver que el potasio da un potencial de difusión de menos 94 milivoltios, mientras el sodio va a tener un potencial a través de del cálculo de la ecuación de Nernst de más 61 milivoltios. Quiere decir que esta bomba poderosa de bomba de sodio y potasio genera un potencial de acción en reposo. En la neurona, como les decía, es de menos 65 milivoltios en la fibra nerviosa. Pero esto no es estático. El sodio pasa de fuera hacia adentro y luego pasa de dentro hacia afuera. Lo mismo sucede con el potasio. Eso genera un potencial de acción, ¿no es verdad? La siguiente. La siguiente. En las neuronas, hemos dicho, ese potencial genera cambios rápidos del potencial de membrana. Ahí está la figura donde ponemos un electrodo en la parte del cloruro de plata, muy finito, más delgado que un pelo, es verdad. Y van a haber fases del potencial de acción. Cuando ingresa el sodio, se va a producir la despolarización de la membrana, que va a ir de menos 90 milivoltios en el caso de la fibra nerviosa hasta más 30 milivoltios. Es decir, va a generar una carga eléctrica muy importante. Mientras que la repolarización entra el sodio, no entra horas,
entra milésimas de segundo, va a generar la salida del potasio del interior al exterior y va a determinar la repolarización. ¿Y qué va a pasar en la membrana? En la membrana va a haber un cambio de la polaridad. Lo que era positivo por fuera se va a ir convirtiendo en negativo y lo que era negativo por dentro se va a convertir en positivo. Ahí está ya cuando en el dibujo de arriba, la primera parte ya se está cambiando a positivo por dentro y por fuera se está volviendo negativo. La siguiente. Estos canales de sodio y potasio son activados por voltaje. ¿Qué quiere decir? Son activados por una carga eléctrica. Esa diferencia de positivo negativo y esa gran concentración de iones negativos va a generar un potencial de acción negativo. Pero para esta bomba de sodio y potasio, ¿qué es indispensable? La activación del canal del sodio, la inactivación del canal del sodio, la activación del canal del potasio, la inactivación, y van a generar la apertura o cierre de compuertas de la membrana. Y esto lo hacen por una carga eléctrica, ¿no es verdad? Estos canales de voltaje y su activación se generan por la diferencia de concentración de los iones sodio-potasio, por la diferencia del voltaje que tienen por dentro y por fuera y que van a invertirse de negativo a positivo y de positivo a negativo. La siguiente. Entonces, en resumen, la siguiente, ahí está, ya eso hemos explicado. La siguiente. La siguiente. Un resumen de los fenómenos. Primero, va a haber un cambio de la conductancia a la membrana de los iones de potasio que estaban en reposo, que genera un paso de 50 a 100 veces más que el Sol. Pero se activan los que primero se activan para despolarizar una membrana son los iones de sodio, que tienen una alta conductancia para el sodio, 5.000 veces más que el potasio. Se cierran los canales del sodio porque esta apertura por voltaje es una puerta que se abre, no es de minutos, son milisegundos. Se activan los canales, luego se cierran los del sodio y se abren los de ¿qué? Del potasio por dentro. También dura milisegundos, pero este potencial del potasio es un poco más lento, tarda un poquito más y genera un potencial negativo por el cierre de los canales o de las compuertas del potasio. No solamente la siguiente, interviene el sodio y el potasio, sino hay otros iones que tienen carga negativa. Hay muchos dentro de la célula, tenemos muchos iones con carga negativa, lo que van a generar un potencial de acción negativo durante el reposo. Durante la despolarización van a generar un potencial positivo por dentro y por fuera negativo. Los iones de calcio. La bomba de calcio, hemos visto que la concentración tan grande, 0.001 contra 2.4, en el exterior 2.4 en el interior, genera la acción de la salida del calcio hacia el exterior. Entonces es una bomba muy potente que va a generar que de menor concentración va a pasar a mayor concentración. Pero no hay calcio solamente adentro y por fuera de la célula, sino también hay a nivel del retículo endoplásmico, donde hay otra bomba de calcio que hace que saque del retículo endoplásmico al líquido extracelular o al líquido intracelular. Esto genera
la acción de una bomba de calcio muy potente, similar a la bomba de sodio-potasio. La siguiente, ¿quién inicia el potencial de acción? Es un ciclo de retroalimentación positiva. El que primero actúa es el sodio. El sodio, junto con el calcio, van a generar un cambio de potencial o de carga eléctrica en la célula. Lo que estaba siendo positivo, se abren las compuertas, entra el sodio con el calcio o entra solo el sodio y va a generar que dentro de la célula se produzca un potencial positivo y va a generar que por fuera se genere un potencial negativo, ¿no es verdad? Entonces, el cambio, el umbral para el inicio del potencial es el aumento suficientemente grande para dar origen a un ciclo de retroalimentación positiva generada por el sodio y por el calcio, ¿no es verdad? Genera de 15 a 30, de menos 90 hasta más 35. En la neurona de menos 65 a menos 45, 20 milivoltios. La siguiente, por favor. Ahí vemos la primera, la figura A. Es una fibra nerviosa en reposo. Vemos que por dentro hay una carga negativa y por fuera hay una carga positiva. Cuando ingresa el sodio, se abren las compuertas del sodio. ¿Qué va a llevar el sodio? Cargas positivas hacia adentro y va a generar que salgan cargas eléctricas negativas. La apertura del sodio va a generar eso. Y este potencial se va a difundir en toda la fibra nerviosa porque tiene una sustancia altamente conductora de electricidad o de carga eléctrica positiva. Y hay un principio del todo nada. Si se despolariza una parte de la fibra nerviosa, se despolariza toda la fibra nerviosa. No es que solo en un lugar. Se difunde en todas direcciones y después de la despolarización vamos a ver que las cargas negativas están por fuera y las cargas positivas están por dentro. La siguiente. Una vez que ha ocurrido esto, se restablecen los gradientes iónicos de sodio y potasio. Como les decía, el ingreso de sodio son milisegundos, no son horas. Esa propagación de los iones al interior y al exterior, tanto del potasio como del sodio, producen una diferencia de concentración de iones y una diferencia de concentración de la polaridad de la membrana. Para esto es necesario o es indispensable en la bomba de sodio y potasio el ATP, que va a perder un fosfato y se va a convertir en ADP. La bomba más importante que tenemos en el cuerpo a nivel celular es la bomba de sodio-potasio. Y si haríamos una escala, otra bomba es la bomba de sodio, la bomba de potasio solitas, la bomba sodio-potasio, la bomba de calcio y también la bomba de cloro, porque hay una gran diferencia de concentración entre un lado y otro que generan una carga eléctrica y una diferencia de poder. La siguiente, meseta en algunos potenciales de acción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, la primera parte del gráfico rojo hacia arriba, eso es la despolarización. De menos 90 milivoltios va a ir hasta 45, 50 positivo. Eso se produce por el ingreso ¿de qué? De sodio. Se abren los canales de apertura del sodio. Y vemos que se prolonga el proceso de la repolarización. La repolarización es más lenta,
y se produce por dos fenómenos. Se retarda, vean, de cero, que duraba apenas un poquito la despolarización, de 0,1 hasta 0,5 va a durar 0,4, es decir, el tiempo hacia abajo en segundos, que se va a tardar. Esto se produce en muchas células de la economía del cuerpo. Esta meseta se produce por los canales lentos del calcio y los canales de potasio lentos, que prolongan el proceso de despolarización. Si seríamos exagerados, vamos a decir, la despolarización dura 1 minuto y la repolarización dura 5 minutos, exagerando, ¿no? Pero son fracciones de segundo, décimas de segundo, ¿verdad? De 0,2 hasta 0,3 hasta 0,4, ¿no es verdad? Esto se produce principalmente a nivel de las neuronas, a nivel de la transmisión neuromuscular, ¿no es verdad? Ambos, el sodio y el potasio, son activados por canales de voltaje. La siguiente, por favor. Ritmicidad. Nosotros tenemos varios, en toda nuestra vida y en toda nuestra existencia tenemos la dualidad, positivo-negativo, despolarización, repolarización, sistema motor, sistema sensitivo, sistema simpático, parasimpático. Existe a nivel de los músculos lisos y de las neuronas del sistema nervioso y a nivel del corazón, producen una ritmicidad, es decir, que hay dos ciclos. En el ciclo cardíaco hay sístole y diástole, ¿no es verdad? A nivel del peristaltismo hay ondas peristálticas, luego hay un reposo. En los fenómenos neuronales, de una vesícula, de una neurona presináptica a una neurona postsináptica va a generar despolarización y repolarización para transmitir el impulso nervioso. Esta ritmicidad es necesaria, ¿no es verdad? Porque una vez que se ha producido un ciclo, la sístole, lo opuesto va a ser que la sístole bota la sangre del corazón y la diástole se llena, se vacía, se llena, se vacía, se llena, generando un potencial eléctrico negativo, tanto en la membrana presináptica o en la membrana postsináptica, o en la membrana o en la neurona terminal o en el músculo cardíaco. Hay entrada de iones y hay entrada de iones y hay salida de esto. Un minutito. Esta ritmicidad es vital para todo el organismo, para todas las células. Es producida por la bomba de sodio-potasio, es producida por la acción de los iones de calcio principalmente. La siguiente. Características especiales de la transmisión de señales en los troncos nerviosos. En el lado derecho vamos a ver una fibra que tiene el axón, que tiene los nódulos de Zambier, que tiene las células de Schwann que envuelven un minutito. Es decir, que cuando nosotros clasificamos las fibras nerviosas, decimos, hay fibras nerviosas
mielínicas y amielínicas. Y ese es un concepto netamente pedagógico, porque no hay fibras que no tengan una mínima cantidad de mielina. Hay unas que tienen muy gruesa mielina y otra poca mielina, pero todas tienen algo de mielina. Pero con fines didácticos decimos fibras mielinizadas, ¿no? Gruesas, grandes, y fibras poco mielinizadas o amielínicas. Dependiendo de la concentración de mielina, vamos a ver que cuando existe una despolarización a determinado nivel de esa fibra, vamos a ver que el impulso lo hace en forma saltatoria, no lo hace en sentido longitudinal, sino hace esto. Y eso genera un aumento de la velocidad de conducción. Las fibras amielínicas, mal llamadas amielínicas, ahorita ya acabamos, mal llamadas amielínicas, que tienen una velocidad de 0,5 hasta 2 metros por segundo, mientras las fibras mielínicas van a tener una velocidad de 100 metros por segundo. La siguiente, excitación, el proceso de generación del potencial de acción. La apertura automática se puede deber a un problema mecánico, a un efecto mecánico o a un efecto netamente eléctrico. Cuando nosotros tenemos una neurona en reposo, menos 65 milivoltios, y el estímulo no es capaz de generar un potencial de acción que llegue hasta menos 45, decimos que el umbral de excitación o el estímulo es subliminal, es menos. Mientras, si hay un estímulo de menos 65 que llega hasta menos 45 y genera un potencial de acción de despolarización, vamos a decir que ese potencial es liminal, es decir, que ha sido capaz de generar un potencial de acción. Es por eso que a veces 2 o 3 neuronas estimulan a una sola neurona, generando el potencial de menos 65 y que llegue hasta menos 45. ¿No es verdad? Hay estímulos liminales, subliminales. La siguiente, periodo refractario. ¿A qué se llama periodo refractario de un potencial de acción? Si nosotros estamos estimulando a una neurona o a una fibra, hemos estimulado en este momento, y hay otro estímulo pasado unos segundos, ese se llama el periodo refractario, es decir, que la fibra nerviosa no es capaz de transmitir, es decir, de aumentar el potencial de acción. No se puede generar un nuevo potencial de acción, aunque el estímulo sea mucho más poderoso, ¿no es verdad? No hay una señal excitatoria que abriera las compuertas de inactivación, aunque sea el estímulo por fuerza. Hay una inhibición de la excitación, hay factores estabilizadores. Por ejemplo, los anestésicos bloquean los canales de calcio, ¿no es verdad? Bloquean las compuertas de activación del sodio, del calcio principalmente. Muy bien, hemos concluido en un buen tiempo. Les agradezco, el compañero les va a pasar. El día viernes lean contracción del músculo esquelético ya. Pasamos al tema 6. Les agradezco su atención, que tengan buen día y nos vemos el día viernes. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias.